Bienvenidos a cada uno de los presentes a la jornada final de nuestros seminarios gratuitos en jornada doble, comenzando con José Luis, ¿ok? De las 7 de la tarde. Recuerden que tenemos una pequeña pausa al término de José Luis y luego retomamos con Francisca Brito a las 8:30 con su tema de programación neurolingüística. Así es que bienvenidos a cada uno, se van a ir sumando más personas. Aquí tenemos un tema muy bonito con José Luis que ustedes lo vieron relacionado con la espiritualidad. Y ahora José Luis se presenta y comienza con su tema. Éxito, José Luis. Muchas gracias, Cristian. Bueno, me presento, mi nombre es José Luis Galilea, eh, casado, dos hijas, un nieto, y hago esta indicación por una particularidad para que no se escandalicen lo que voy a decir ahora. Soy religioso en la Iglesia Católica, soy clérigo, soy diácono permanente. Los diáconos permanentes somos los únicos religiosos entre la Iglesia Católica que pueden ser casados. Así es que tengo esa alegría. Y bueno, esa fue una de las, no vamos a decir las motivaciones, pero sí de los elementos que estuvieron detrás del tema que vamos a conversar hoy día. Voy a pasar inmediatamente a la presentación para que podamos ir ganando tiempo con eso. Vamos a compartir pantalla. Bien, no sé si la ven. Aún no, José Luis. Entonces, compartir pantalla. Vamos a ver una presentación. ¿Y ahí la ven? Ahora está apareciendo José Luis, ahí está en pantalla. Perfecto. Entonces voy a ponerle en modo presentación. Bien. Y voy a los tres puntitos abajo para quitar la barrita esta que distrae y optimizar, ocultar, ocultar panel de vídeo, ocultar, levantar manos, reacción, pausar, información de reunión. No, no, ahora no me sale la posibilidad bueno, esperemos que no se ponga a estorbar. Bien, como pueden ver, mi presentación apunta a un tema que es vida y espiritualidad en 4 etapas del camino. Cuando hablo del camino me refiero al camino a la vida, por supuesto. Y vamos a ver cuáles son esas etapas. La primera, que no es una etapa, sino que son dos, eh, es la infancia y la adolescencia. Si bien es cierto, no es muy lógico unir estas dos etapas de la vida en un solo tema, lo vamos a ir diferenciando en cada momento, pero la infancia es demasiado corta como para referirnos solo a ellas, y también la adolescencia es demasiado corta como para dedicar un solo tiempo. Y además, las fronteras entre la infancia y la adolescencia no siempre son iguales, cambian de una persona a otra. A veces hay personas que tienen un desarrollo mucho más pronto en lo físico, otros tienen un desarrollo más pronto en lo psicológico, y otros que se atrasan. Entonces, las fronteras se difunden y por eso los puse juntos. Además que es una presentación larga y no quería alargarme mucho con cada tema. Bueno, o sea, los temas son largos y por tanto no quería agregar más temas para no alargarme más. Después viene la adultez. Vamos a referirnos a ella con bastante detenimiento. ¿Por qué? Porque es una etapa larga. Y después viene la tercera edad. Y agregué una nueva etapa, que es el final del camino. Se imaginan lo que me refiero, ¿verdad? Dicho esto, los invito a que entremos a la presentación. Pero antes de empezar, me han pedido que les haga unas invitaciones. Tenemos un taller de días de la infancia que pueden ver ahí, se inicia el 20 de marzo a las 7 de la tarde, modalidad online también. Y al otro lado pueden ver los costos para los que se quieran inscribir. Después pueden preguntar a la gente de la escuela cómo hacer para inscribirse, pero yo aquí los invito a participar en este taller
entre otras cosas porque las heridas de la infancia son un tema muy recurrente dentro de lo que es el mundo del coaching. Gran parte de los traumas que tenemos nos vienen desde la infancia. Y esta es una invitación todavía más solemne. Los invitamos a que estudien coaching con nosotros, con la escuela nuestra, ¿verdad? Piensa positivo, para que ustedes también puedan hacer, bueno, muchas de las cosas que estamos haciendo Cristian y yo y varias personas que se han ido sumando probablemente. Así es que quedan todos invitados a formar parte de nuestro grupo de la escuela Piensa Positivo. Y ahora entramos ya en la materia. Tenemos ahí un poema de Antonio Machado que ustedes lo conocen por los cantos de Joan Manuel Serrat, probablemente. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Qué linda metáfora de lo que es la vida, ¿verdad? Es un camino que va para adelante nada más. Advertencia previa. Me encantan estas advertencias previas porque nos permiten aclarar, no me dice expectativas falsas. Vamos a aclarar unas cositas con respecto a lo que vamos a hablar hoy día. Es prácticamente imposible abordar este tema en su totalidad. Es demasiado amplio, demasiado complejo, y además es un tema son cosas muy distintas de una persona a otra. Dos personas pueden tener exactamente la misma edad, vivir en la casa del lado uno del otro, y tienen experiencias de vida totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque como puse ahí, cada persona es un mundo en sí mismo. No hay dos personas iguales, aunque se parezcan mucho. Ni incluso los gemelos no se parecen. Se parecen físicamente. Tienen un carácter muy parecido, pero uno es capaz de distinguir uno al otro, y lo digo porque tuve dos amigos que eran gemelos. Vamos a reflexionar sobre procesos que se dan en ciertos momentos de la vida de toda persona y que, como les comentaba recién, cada uno los vive a su modo, aunque ese modo sea muy parecido al de muchas otras personas. Vamos en cierto momento a hablar de espiritualidad, un momento largo además. Es un concepto con muchos matices. Lo entenderemos como la mirada que se proyecta más allá de las situaciones de la vida material y que le dan a nuestro paso por ella un sentido de trascendencia en su acepción de filosófica de aquello que está más allá de los límites naturales, pero también la mirada religiosa. Una cosa que quiero que tengan presente es que aquí vamos a hablar en términos generales. ¿Y por qué este tema? Porque conocer bien a la persona que tengo delante en su el coaching, ¿verdad? El coaching me ayuda a mí a saber qué problemas puede estar viviendo, en qué etapa de su vida está, me puede indicar qué puede estar pasando esa persona. La idea es dar líneas para reflexionar sobre lo que podemos tener en cuenta para ayudar y entender mejor a nuestros coaches, amigos, y en algún momento para entendernos a nosotros mismos. Si hay algo difícil de conocer es uno mismo, porque somos muy buenos para engañarnos. Entonces partimos con la infancia y la adolescencia. Le he puesto un color distinto a cada fondo de pantalla. Estoy usando una estética muy distinta a la que uso siempre. Y el verde lo puse porque es lo que está reverdeciendo, lo que está surgiendo, el pasto que nace. Infancia y adolescencia. Y usé este trocito, ¿verdad?, de las huellas de Machado que nos van a acompañar en todo el viaje también, distintas huellas. Dice, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Y la primera parte, primeros pasos de esta vida, descubriendo mi mundo y experimentando el mundo. Eso es lo que caracteriza a la infancia y la adolescencia. Entonces, descubriendo el mundo, veamos algunas características particulares de estas etapas. Naturalmente son las etapas más cortas. La infancia dura hasta alrededor de los 10 años y la adolescencia hasta alrededor de los 20. Aunque la adolescencia muchas veces por situaciones de vida, de estudio, qué sé yo, se prolonga unos años más, pero como modo de vida. O sea,
La persona vive en la casa de su papá, depende de su papá, no trabaja porque está estudiando. Y no tanto de la biología. De la biología es bien adulto hace bastante tiempo, pero todavía tiene un modo adolescente de vivir. Vive en esa semi-adolescencia, semi-adultez. Son dos etapas, entonces, veamos, bastante cortas, unos 10 años cada una. Sin embargo, pese a ser etapas cortas, tiene una influencia inmensa en la vida de cada persona. ¿Y por qué? Porque en esa etapa se define una gran cantidad de decisiones. Es cuando tenemos los primeros traumas, y traumas que nos pueden acompañar toda la vida, esas heridas de la infancia de las que hemos hablado en alguna oportunidad. Son formas de vivir que se van a mantener de por vida. Muchos de los hábitos que agarremos en las etapas iniciales de la vida los vamos a conservar. Y son etapas de mucha asimilación de aprendizajes. Los niños aprenden muy rápido en esta época. Otra parte también, otra parte, ¿verdad? Los mismos jóvenes, los mismos niños, experimentarán cosas que luego dejarán de lado. Tipos de entretenciones, juegos, los pololeos durarán poco, durarán más. Hoy día estoy pololeando con una persona que tiene tales características y después buscar otra que tiene unas características bastante distintas. En fin, hay una etapa de búsqueda especialmente en la adolescencia. Y son las etapas en las que se producen más cambios biológicos y con mayor rapidez. Los cambios biológicos nos van acompañando, pero entre el nacimiento y los 10 años, el cambio es gigantesco, y entre los 10 años y los 20 es enorme. En cambio, entre los 25, 30 y los 45 no son tantos cambios, salvo que pasa algo por el camino. Por eso mismo son tiempos en los que con mayor fuerza se forjará el carácter de cada uno. Eso de no mediar posteriormente una cosa traumática, una cosa muy grave que me obligó a pensar y a vivir de modo diferente. Las experiencias, cada uno recuerde los traumas que puede tener y si lo cambiaron. Primeros pasos entonces en esta vida, insertándose en el mundo. El trabajo del niño es adaptarse al mundo, viene del útero, viene del vientre materno. En cambio, el adolescente tiene que insertarse en la sociedad. Empieza a salir el niño que estuvo en el útero y que después estuvo en el grupo familiar para pasar al mundo exterior. Aunque la infancia y la adolescencia tienen características muy diferentes, hay procesos en los que se parecen en buena medida porque son necesarios para la sociabilidad posterior. En el caso del niño adaptarse al mundo, ¿verdad? La salida del vientre materno y adaptarse a un mundo en el que en nada se parece al vientre materno, implica usar ropa, ver la luz, alimentarse por la boca, oír ruidos muy diferentes, usar ropa que no está acostumbrado. En fin, hay un montón de cosas que para eso totalmente nuevas después de 9 meses de gestación. Y esto es un cambio muy brusco, sale del confort del vientre materno para entrar a un lugar con luz, con ruidos, en fin, con un montón de estímulos a los que tendrá que adaptarse. En cambio, el adolescente lo que tiene que hacer ya no es adaptarse al mundo, sino que insertarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene un nuevo parto. Debe salir al mundo en forma independiente. Empieza, como ¿verdad? Dice ahí, en forma creciente a insertarse en la sociedad, pero es una sociedad que él mismo elige cuáles son sus mejores amigos, qué personas me llevo bien, con quiénes voy a ir al fútbol, con quién voy a hacer tal cosa, con qué amigo o amiga voy a ir al baile, qué sé yo. Él elige su grupo de amigos y por lo mismo tendrá sus primeros rivales y sus primeros amores. Deberá, por tanto, adquirir nuevas fortalezas y estrategias que no tiene de niño, porque esas ya no le sirven. No me imagino un adolescente de 18 años llorando porque el papá no le quiere comprar una Coca-Cola. En cambio, sí me lo imagino un niño de 4 años. Primeros pasos en esta vida, sintiendo el mundo. Entre las muchas situaciones que más diferencian al niño y al adolescente, encontramos dos muy importantes relacionadas con su apertura al mundo. Primero, las heridas de la infancia, que ya mencionamos un ratito. Es decir, esos acontecimientos que nos marcan, que dejan una huella que es muy difícil de manejar, que es difícil de superar y que muchas veces es difícil de identificar. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurrieron cuando se era muy chico. No recordamos ese episodio.
Perdonen que ponga un ejemplo personal. Yo crecí con pánico a los perros. Le tuve miedo a los perros durante muchísimos años. Y fue porque un día mis padres me dejaron solo y como no quería comer, la nana me asustó con el perro de los vecinos. Eso me marcó por décadas. Y eso yo no lo sabía. Me lo contaron mis padres mucho tiempo después. Y viene la apertura del amor de pareja. En la adolescencia, cuando los primeros escarceos amorosos aparecen, a veces deja una huella hermosa, pero otras veces deja una huella muy dolorosa. En ambos casos va a ser muy difícil olvidar esa huella. El primer pololeo, maravilloso, ¿verdad? La ruptura de ese pololeo puede haber sido dolorosa o haber sido rechazado en una petición amorosa, una esperanza amorosa. Son dolores que se empiezan a sentir por primera vez y que dejan huella. Entre las muchas situaciones que más diferencian al niño del adolescente, encontramos dos que son muy importantes en lo que se relaciona con su apertura al mundo. Perdón, me salió la misma, estaba leyendo. ¿Ah? Por eso la cercanía a los padres en este tema es fundamental. Es fundamental. Y aquí les presento a la señorita Adelaida, que es una de nuestros personajes de la escuela. Ella representa una directora de colegio y tiene un consejo para nosotros aquí. Avisos importantes con respecto a lo que estamos hablando. No se olviden que los padres no son amigos de sus hijos, son padres. El padre tiene que cumplir, y la madre también, su rol de padres. Y por mucho que quieran ser cercanos a sus hijos, si se actúan como dos adolescentes para entender a sus hijos y estar cerca de ellos, sus hijos se quedan sin el consejo, la guía y la mirada de los padres. Los padres son padres. Pueden ser muy cercanos a sus hijos, pero la relación no es de amistad, es de cariño, de cercanía, pero son padres. No pueden perder ese rol. Tienen que guiar, orientar, aconsejar, prohibir si hace falta. La cercanía, experiencia, autoridad, consejo y apoyo de los padres es fundamental siempre. Yo he visto personas ya bien mayorcitos, pasados los 30 años, los 40, pidiendo el consejo al papá o a la mamá. Lo he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia de vida distinta. Tanto en la infancia como en la adolescencia y en la adultez. Siempre, siempre la presencia del papá y de la mamá es fundamental. Y por eso son las pérdidas más dolorosas cuando uno de los muere. Parece muy obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Y como es conocido, se calla y por callado se olvida que los padres son padres, no amigos. Los grandes desafíos. El primer desafío que tiene un niño es aceptar que es uno entre varios. Y el desafío del adolescente es insertarse en la sociedad. ¿Qué significa aceptar que es uno entre varios? Aprender a postergarse. Si algo les cuesta a los niños es esperar el momento adecuado para lo que ellos quieren. Ellos lo quieren todo ahora y ya. Enseñar eso es educar al niño a la templanza. Aprende a aguantar. Aprende que las cosas no hacen cuando tú quieres, sino cuando corresponde o cuando se puede. No hacer esto es causa del niñito mañoso que está en una heladería y está llorando y berreando porque quiere tal dulce, tal helado. Y los papás no se lo quieren dar porque después no comen en casa. Enseñarle que hay un momento para cada cosa, un lugar para cada idea o lo que sea, es lo mejor que se puede hacer. Tiene que aprender a postergar sus deseos. También deben aceptar que son uno más en la familia y que junto a sus necesidades y las cosas que ellos quieren, hay otras prioridades. Si se desea malcriar un hijo, darle todo lo que quiere cuando él quiere. Van a criar un tirano. Es el que manda en la casa, el que decide lo que se come, cuándo se come, ¿verdad? Y a dónde se va y a qué hora se vuelve. La familia lo entenderá, pero la sociedad no será tan simpática con él. No se va a aceptar con tanta facilidad. No olviden
que manipular a los padres es algo que aprendemos desde muy pequeños. Desde muy pequeños. La labor del adolescente, como decíamos, insertarse en la sociedad. Una de las cosas que más le cuesta al adolescente promedio es asumir que no es Superman. Todo adolescente se siente invulnerable, eso no le va a pasar a él, todos los avisos que le dé el papá le van a pasar a otros, pero no a mí, porque yo soy especial, yo no puedo entender, yo me las arreglo. Y también no puede entender que no soy el centro del mundo. O sea, el mundo gira en torno a mí. Son, en términos generales, bastante egocéntricos. Le cuesta aceptar que es uno más en el mundo y que debe esforzarse para lograr sus metas porque nadie está obligado a regalarle nada. El adolescente, por lo general, se siente objeto de derechos, pero no de obligaciones. Estamos hablando en términos generales, no absolutos, por favor. Educarlo en la sociabilidad, especialmente en el respeto de las ideas y valores, pero estamos quitando una barrita. Especialmente el respeto a la idea, valores y costumbres de los demás, eso es lo que tienen que hacer los padres. Tienen que aprender a conocer lo que piensa, siente o cree o vive gente que no es como en la que él se crió. Con frecuencia en la mente del joven está la idea de que lo bueno es lo que me conviene y lo correcto es lo que yo digo. Eso no lo verbalizará así, pero que lo siente, y que lo piensa, y que a veces lo quiere expresar, sí. Hay que enseñarle que el mundo, perdón, no tiene el deber de darle todo lo que quiere, sino que alcanzar las metas que él se propone le corresponde a él. Y esto es muy importante, que el modo en que lo haga será su responsabilidad. Él tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. No se le enseña eso a un adolescente y tiene un tipo disparado porque siempre habrá alguien que lo vaya a apañar por detrás. Se me quedó pegado el comando. Ahí estamos. ¿Cuáles son los derechos que tienen adolescentes y niños? Si alguien, al ver el título de esta diapositiva, pensó en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, le cuento que se equivocó de lleno. Porque ya son muy conocidos. Y hay otra fuente que es probable que sea tanto más importante que aquella. No estoy, por favor, minimizando la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ¿eh? Por ningún motivo. ¿Ya? Pero es que hay fuentes que son más cercanas al día a día. Y uno de ellos es el derecho a ser educado en una fe. Es decir, en una esperanza de trascendencia más allá de los asuntos del día a día. Y por eso dije que no se equivocó de lleno, porque no está en la Declaración de los Derechos del Niño, sino en la Declaración de los Derechos Humanos. Es el artículo segundo, está dentro del artículo segundo, entre otros derechos, ¿verdad? El derecho a ser educado en una fe, la que los padres le quieran enseñar. Después él verá si la practica o no la practica, si quiere, cree o no cree, es otro tema. Pero él tiene derecho a que se le enseñe. Con frecuencias, con frecuencia padres no creyentes, incluso algunos que sí lo son, probablemente con muy buenas intenciones, deciden no educar a su hijo en alguna religión, con el criterio de que ellos elijan cuando grandes. Por desgracia, se olvidan de que lo que no se conoce rara vez se anhela. Pero además, para poder elegir hay que tener opciones cercanas. Y si no se tiene esas opciones, es muy difícil querer lo que no se conoce. Entonces, por eso, ¿verdad? Lo razonable es que a un niño se le eduque en algo que es tan intangible como la fe, desde que es pequeño. Y hay que ir en ese crecimiento, al principio un relato como para niños, para después llegar a explicaciones teológicas que no son literales dentro de la Biblia, sino que hay que saber entenderlas. Como todo lo que consideramos bueno, la esperanza religiosa se da desde el principio. Después de su propia reflexión, él podrá decidir si practica o no. Pero si no tiene opciones, no puede elegir. ¿Y qué se enseña? Eso, como pueden ver, tiene dos etapas. Primero, los niños. Se enseña lo esencial de lo que se desea transmitir. En el caso de la tradición judio-cristiana, ya que hago un paréntesis, es la única que me puedo referir porque la tradición judio-cristiana es la que yo conozco.
hay muchas otras religiones en el mundo de las cuales yo no sé nada. Por tanto, ¿verdad? No puedo hablar desde esa perspectiva porque podría decir una barbaridad. Y no quiero faltar los sentimientos religiosos de nadie. Primero los niños. ¿Qué se le enseña a los niños? Desde la visión, repito, judío-cristiana, que hay un Dios, que es el creador de absolutamente todo, que nos ama, que nos quiere y quiere que nos amemos entre nosotros, que nos enseñó un modo de vivir para ser felices, el decálogo, lo que llamamos los 10 mandamientos. Miren, yo soy un convencido que si en el mundo se cumplieran los 10 mandamientos, no habría guerra, ni habría Roma, ni habría homicidio, ni habría nada, sería el paraíso. Pero como no lo cumplimos, pues estamos a veces sufriendo lo que tenemos que sufrir. Un Dios que asumió nuestra corporeidad para mostrarnos su camino. Un Dios que nos espera al final de la vida porque nos quiere con Él. Que la fe se aprende para hacerla realidad en la vida, no para conocerla teóricamente, sino para vivirla, con los sacrificios, los esfuerzos y la alegría que eso tiene, claro. Y bueno, lo que cada padre, mamá considere que es esencial que su hijo sepa de su fe. ¿Y qué se le enseña a los adolescentes? El ejemplo, el ejemplo, ejemplo, me faltó el signo de interrogación cerrado ahí. El ejemplo de respeto a los demás, a su dignidad y derechos. El ejemplo de la generosidad y ayuda hacia quienes lo necesitan. El ejemplo de coherencia con la fe que recibí. No sirve de nada explicarle al hijo la importancia de la religión, de la oración, de la misa, qué sé yo, si ve que hablamos cosas distintas en la casa o que no lo veamos jamás, a que lo vea o que lo viva. El ejemplo. Los adolescentes se mueven fundamentalmente por el ejemplo, no por el discurso. Y aquí un regalito. Ahí tienen todas las religiones más importantes, por lo menos conocidas. Algunas de ellas yo no había oído hablar nunca. Por ejemplo, Sahai, no había escuchado nunca. Y el Sikkim tampoco me sonaba de nada. Y el Native Spirituality tampoco la conocía. Mm, Pero me parecía que no pueden estar ausentes cuando hablamos de espiritualidad, también religiones de las cuales por lo menos yo no sé nada. ¿Y qué se enseña? Desde una mirada no religiosa ahora, cuidado. En los niños, se enseña lo esencial de lo que se pide en la vida social, o sea, adaptarlo a vivir con otras personas. En los niños, buenos modales. En la casa, en la calle, en el colegio, en la mesa, en fin, en todas partes. El niño es una persona educada donde quiera que esté. Ser responsable de sus actos y asumir los errores. Yo hice esto, ¿verdad? Y no lo oculto, y asumo que me equivoqué. Pedir perdón y saber perdonar. Mucha gente, pedir perdón parece que los humillara, cuando yo creo que hay pocas cosas más ennoblecedoras que pedir perdón. Me demuestro a mí mismo y a otra persona que soy falible, que me equivoco, que no soy perfecto. Y como soy capaz de pedir perdón, también puedo aprender a perdonar, porque yo quiero lo mismo para mí. Por desgracia, se da mucho esto de pedir, de no pedir perdón nunca, pero exigir que lo perdonen. Es un paradigma que ojalá pudiéramos cambiar. La cortesía, preocuparse por quien necesita ayuda, tratar a los demás como le gustaría ser tratado, no hacerse eco de chismes y rumores sin fundamento. El comidillo ese, ¿verdad?, que hace más daño que otra cosa. Usar un lenguaje adecuado, sin groserías. Por Dios, uno se sube al metro y escucha una serie de garabatos cuando alguien habla. Que hablen con propiedad, con respeto a las personas que están obligadas a ir oyendo lo que se está diciendo. Nunca mirar a alguien con desprecio, y menos burlarse de una persona. ¿No? Respetar las opiniones, creencias y costumbres de los demás. Aquí vamos a hablar de religión y vamos a hablar desde la mirada católica, perdón, cristiana, en mi caso particularmente católica, pero eso me parecía todas, ¿verdad? Hay gente que tiene costumbres, bueno, yo provengo de España, y las costumbres españolas no se parecen nada a muchas chilenas, y bueno, nos hemos adaptado a vivir con las dos costumbres. ¿Qué se enseña a los adolescentes? Se van a sorprender.
El ejemplo. El ejemplo de esto. A los niños se les enseña y se les dice, a los adolescentes se les enseña por el ejemplo. Si el papá y la mamá hacen esto, ¿verdad? Yo entiendo que eso es lo bueno y lo vivo, y lo copio, y lo mantengo de por vida. Y lo transmitiré. De cómo se puede ser coherente con todo lo anterior. Ese es el ejemplo que hay que transmitir con todo esto. Enseñar valores espirituales es enseñar también un modo de tratar a los demás. Es darle a la vida algo que nada ni nadie puede darle. Una esperanza de eternidad. Eso es la religión, una esperanza de eternidad. Un modo de vivir esta vida y la esperanza de que no todo termine en la muerte. Pasamos a la adultez, y si ustedes se fijan, impera el color gris. ¿Y por qué dije color gris? Porque las huellas que están ahí están hechas en cemento, no como las huellas de la arena. Estas huellas son perdurables. Lo que hace un adulto, ¿verdad? Muchas veces es perdurable. Es el legado que nosotros dejamos a las nuevas generaciones, generaciones que no nos conocen. Dejamos nuestra huella en el mundo. Y escogí esta parte de los versos de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino hay que recorrerlo. El camino de otros no es el mío. Cada uno tiene su camino. Y caminaré moviéndome, tomando las riendas de la propia vida. Esa es la misión del adulto. No solamente en las etapas iniciales, sino también en las etapas terminales de la adultez, no de la vida, en las etapas terminales de la adultez. Uno tiene que aprender a ser señor de sus acciones, tomar las riendas de su vida. Muchas veces no podremos elegir. Si en la oficina me mandan a hacer algo que encuentro que es una tontería, pues tendré que hacerla porque es mi trabajo. Pero lo que es personal lo dirige uno, no otro. No siempre es una decisión fácil emanciparse y vivir la vida según los parámetros usuales de la adultez. El modo de vida lleva a pensar en el futuro y a hacer planes para él, y por lo tanto esforzarse por lograrlos. Algunas emociones y objetivos se renuevan con un nuevo cariz, mirando a largo plazo. Los pololeos de la adolescencia muchas veces no se proyectan, pero uno empieza a pololear con otra persona y bueno, me doy cuenta que no es lo mismo que con la polola anterior y tengo que adaptarme a esa nueva forma de ser. Hablo de polola porque, bueno, yo tenía pololas. Se renuevan con un nuevo cariz, mirando a largo plazo. Ya no un pololeo porque para ir a la fiesta solo, ahora es un pololeo pensando en la posibilidad de un matrimonio. Cuando el adulto asume su rol en el mundo, su aporte es decisivo para el mundo, aunque no siempre es para mejor. Hay mucha gente que toma su rol y se dedica a traficar droga. Por eso, una conciencia moral y social sólida es esencial para ser una buena persona. Por eso la infancia es tan importante, por eso la adolescencia es tan importante, porque ahí se toma conciencia de esto. Ahí es donde los padres deben enseñar a que esa persona viva según ciertos parámetros de moral y una actitud social que vaya en beneficio de todos. De adulto, muy difícil que se logre. Miradas de mundo. Lo más frecuente en los primeros años de esta etapa, repito, alrededor de los 20, 25 años, 20 desde los biológicos son adolescentes, pero a los 25 ya son adultos, pero muchas veces viven como adolescentes. Se relacionan con los dos grandes temas, aunque hay más. Primero, consolidarse profesional y económicamente. Ese es el gran sueño de todo adulto joven, de todo 25 años, 26 años, 30 años. Y lo segundo, tener una pareja estable, tener un pololo, una polola, novio, novia, ¿verdad? Que me acompañe por muchos años por el camino y ojalá por todo el camino. Es frecuente que en ambos aspectos surjan dificultades. De hecho, sería muy raro que no salieran. Por eso, tener claro que muchas de sus preocupaciones, primero, en el trabajo dependen de su esfuerzo, responsabilidad y gestión. Como le den el trabajo depende de él, no en el 100% de los casos, pero sí en un gran porcentaje de ellos. En la relación de pareja pasan por el diálogo y el deseo firme por parte de ambos de conversar los temas
no queriendo ganar la discusión, sino buscando la reparación en lugar de, como decía, tener razón. Si yo tengo razón, el otro perdió. Y en una discusión, para que se llegue a un acuerdo, hay que llegar a un empate. Nadie queda herido, o los dos quedamos heridos, pero los dos quedamos compensados. Cuando estos dos temas se manejan de un modo eficiente, el problema puede que no desaparezca de inmediato, pero va en camino a superarlo. Desde la biología y la sociología, ¿qué les pasa a los adultos? Es la etapa de mayor plenitud y con mayores expectativas personales. El adulto joven se proyecta, pero para todo. En teoría en teoría este periodo, como ya le he dicho, va desde los 20 hasta los 60, 65 años. Eventualmente puede ser la etapa más larga de la vida. La otra posibilidad es el adulto mayor, ¿verdad? Que para los 60 y algunos pasan los 100, pero no es lo normal, ¿verdad? Normalmente esta es la etapa más larga que dura unos 40, 45 años. Ya es bastante, ¿no? Digamos, para una etapa nada más. Son años de importancia. Hay cambios sociales, hay cambios emocionales y también cambios en los modos de vida y también cambios físicos. En ellos se dan las situaciones con mejores expectativas, pero también las contrariedades más dolorosas. Afortunadamente también es más frecuente contar con mayores y mejores recursos personales para enfrentar el problema, aunque muchas veces no es así. Hay gente que llega a la adultez sin saber cómo enfrentarla. ¿Qué es lo que nos pasa? Vamos engordando, vamos perdiendo el pelo, se nos va echando a perder la vista. Bueno, eso pasa en las últimas etapas. O sea, es un cambio también de una etapa también de ciertos cambios biológicos. Pero por otro lado, los reveses de la vida son más duros y por lo mismo más complejos de procesar y de solucionar. Por ejemplo, no es lo mismo que se rompa un pololeo que un matrimonio. No es lo mismo que hace sin trabajo siendo soltero que cuando se tiene una familia. Lo que en adolescente, bueno, me quedo sin pega y vuelvo a los papás. Aquí es distinto. La experiencia que da los años es una gran ayuda, pero hay que haberla capitalizado, lo que no siempre ocurre, lo que hablamos recién en la diapositiva anterior. Por eso mucha gente repite varias veces el mismo error en distintas situaciones. ¿Por qué? Porque no aprendió nada, no aprendió a cómo se solucionaba, cómo llegamos a un buen final, cómo llegamos, ¿verdad?, a un modo de vivir en armonía o cómo encontramos un nuevo camino de llevar el negocio. Se vive la experiencia de formar la familia propia. Y tal vez ese sea el desafío más grande de esta etapa. Es entonces cuando se recurre al ejemplo de los padres, lo que no necesariamente es una buena idea, porque vamos a ver qué ejemplo dieron los padres. Y además porque lo que sirve para unos no significa que sirva para otros. Hay muchas cosas que mis papás hacían que eran muy buenas y que yo no quise repetir porque no estaba casado con mi mamá ni con mi ¿verdad? Y sino con otra persona. Entonces hay que aceptar esa realidad y hay que aprender a adaptarse. Exigir al otro que cambie en algunas cosas puede ser razonable, pero en otras cosas puede ser abiertamente indecente. Hay cosas que son razonables, pero hay cosas que es indecente pedir. Y no hablo de cosas morales, hablo, por ejemplo, ¿verdad? Que sea la persona que no es. No es que tú tienes que ser más hermoso, más inteligente y trabajar más horas más para mantenerme. O de decir, no, es que tú tienes que parecerte a mi mamá y cocinar rico. No, es que otra persona. Es la etapa de la consolidación del yo soy. Y eso está ligado a los éxitos y los fracasos, los aciertos y los errores de la vida. Y en todos los aspectos, me faltó la S ahí, de la vida. Es frecuente sentirlos como premios y castigos que la vida nos da, pero nada más cerrado que verlos así. Son resultados de la vida, son resultados de tu esfuerzo, de tu trabajo, de lo que hiciste, lo que no hiciste. Pero con frecuencia simplemente, como decía recién, son los resultados de nuestras acciones. Por eso hay que analizar tanto lo que salió bien como lo que salió mal. Este ejercicio ayuda a no cometer nuevamente lo que fue un error. Los éxitos van por otro camino.
Pero seamos conscientes de que ninguna situación es igual a otra. Es que, oye, a mis papás les pasó lo mismo, a unos amigos les pasó lo mismo. Sí, les pasó lo mismo, pero lo vivieron distinto porque son personas distintas. Y esto es muy interesante. Un error bien asumido nos hará más cautos y más sabios. Y todos nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces al día. Un éxito que nos envanezca puede abrir la puerta a la soberbia y el error. Si uno tiene un éxito enorme en alguna cosa y le va fabuloso y se siente pero que es el rey del mundo, eh, probablemente tenga muchos problemas con otras personas. O sea, casi seguro que los tendrá. Continuamos con el tema de la consolidación del yo soy. Según avanza en la adultez aparecen nuevos temas que no son menores. El cuerpo tiende a reflejar el paso de los años, aumento de peso, presbicia, pérdida de cabello, encanecimiento, menopausia, andropausia, etcétera, ¿verdad? Aparece el fantasma de la jubilación y todo lo que ello implica. Bien sabemos los que estamos ya en los 60 lo que eso significa. La preocupación por quedarse solo, la posibilidad de la viudez, la pérdida de los propios padres, el nido vacío, se van los hijos. La salud ya no es la misma, pero tiene también hermosas recompensas, como por ejemplo comprobar los logros de la propia vida. Mirar para atrás y decir, esto lo formé yo, esta familia la formé yo, esta empresa la formé yo, estos hijos maravillosos los formé yo. La posibilidad de ver consolidarse a los hijos. Los papás cuando el hijo se gradúa, por Dios que están contentos, por Dios que están orgullosos. La posibilidad también de los nietos. Y yo tengo uno y les garantizo que es lo más hermoso que hay. Es una etapa que puede ayudar a reverdecer el matrimonio, pero también ante el nido vacío, la posibilidad de una ruptura. Empiezo a mirar el futuro y ¿qué descubro? Que al final de la adultez, cercanos ya a tercera edad, descubro algunas cosas que ya sabía. Suena raro eso, ¿verdad? Si ya las sabía, ¿cómo las voy a descubrir? Porque empiezo a vivir. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, que la vida productiva, laboralmente hablando, está llegando a su fin. Me quedan pocos años de pega. Ya lo sé, pero cuando lo estoy viviendo es otra historia. Que el fin de mi vida biológica está más cerca del final. Y esto acompaña, ¿verdad?, algunas inquietudes. ¿Cuándo y cómo será? ¿Hay algo más allá de esta realidad? Y si no hay algo, ¿qué me va a ocurrir? Estas preguntas nos abren la puerta a algunas posibilidades que veremos a continuación. Algunos grandes desafíos. Al fin de la adultez, cercana a la ancianidad, la mirada empieza a buscar nuevos rumbos. Es el momento de ser optimistas, aunque cueste. Se empieza a cerrar una etapa y se empieza a abrir, en cierta forma, un nuevo modo de vivir. Asumirlo y prepararse no siempre es fácil. Va a cambiar mi vida. Corresponde la adaptación y la aceptación de que la vida sigue su curso con nuevos procesos. Y esos procesos que pueden ser muy hermosos. Es decir, hay que pensarlos positivamente, no tengo por qué amargarme para que lo que viene es peor. Aprendiendo a descubrir las novedades de la nueva etapa y disfrutarlas. No hay que olvidar que por algo se llaman los años dorados. No es una cosa bonita, un consuelo estos años dorados, no es realidad. Y los que descubren esa experiencia de los años dorados son ancianos muy felices. Y la tercera edad. Cedo el testigo a las nuevas generaciones. El testigo del palo ese que llevan los maratonistas. No, perdón, las carreras de relevos. Llegó la hora de cosechar lo sembrado. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Ya nunca seremos jóvenes, ya nunca seremos niños. Solo tenemos hacia adelante. Es una nueva mirada al mundo. Aunque son muchos y cada vez más los adultos mayores que se mantienen plenamente activos en lo laboral, sea por razones de necesidad, porque necesitan dinero o por gusto de trabajar, pues no es la norma. Hay muchos que siguen laborando, pero ya no es lo normal. Es más frecuente entre dueños de empresas o profesionales independientes, pero tarde o temprano la gran mayoría de ellos termina apartándose de la vida laboral y le dejan al hijo que siga con la empresa, no sé. El trabajador contratado normalmente es jubilado, ya sea por decisión propia o desde la empresa. Aunque no guste mucho decirlo ni pensarlo, se inicia el lento y duro proceso de aceptar que la vida se está terminando, sin saber cuánto queda. Te puede quedar 30 años, que lo mismo que uno más. Lentamente el cuerpo irá perdiendo vigor.
Nuestro mundo afectivo y social irá desapareciendo. ¿Por qué? Porque se van muriendo. O están tan mayores que están ya en lugares de ancianos que no conocen a nadie. Que ya no puedo cambiar mis errores del pasado ni pedir perdón por tantas cosas que debía haber pedido perdón. Y debo adaptarme a una nueva realidad. Ya no tengo la fuerza, la energía, ni el vigor, ni las ilusiones que tenía años atrás. Y hay que aprender a ser feliz con esa nueva realidad. Los años dorados. Este hermoso concepto no es una frase de consuelo, son una realidad para una enorme cantidad de personas mayores. Personas que han descubierto una nueva adolescencia, es decir, que disfrutan de su vida sin mayores atadudes. Mire, hace muchos años con mi mujer estamos en Ibiza, fuimos a parar a la zona italiana, donde vivió personas allí, entonces todos los camareros y la gente del hotel hablan italiano. Bueno, y había un baile esa noche. Eran todos mayores. Los únicos jóvenes éramos nosotros, que eran hace muchos años. Y, oiga, ¿cómo bailaban? ¿Cómo lo pasaron bien? Y cuando nosotros estábamos cansados de bailar, los señores, estos ya todos de la tercera edad, seguían bailando felices de la vida. Habían descubierto una nueva adolescencia. El secreto para que esto sea posible es muy sencillo. Proponérselo. Proponérselo. Quiero pasarlo bien. ¿Y cómo? Por ejemplo, hacer que el presente se haga pasado. Cerrando las heridas del pasado, perdonando y pidiendo perdón cuando pueda hacerlo. Redescubriendo el amor, la sexualidad y la libertad. Si uno se quedó vivo, bueno, enamórese de nuevo, búsquese una nueva novia. La sexualidad no se acaba porque es de la tercera edad y sigue siendo tan libre como a los 15 años. Dándose gusto, especialmente aquellos que se guardaron años atrás. Gozar de los nietos y los deberes de la educación. Seamos claros, malcriando. Mi hija se queja porque yo malcrio a mi nieto. Dice, pues esa es mi labor, le digo, malcriarlo. Me lo vigilas todo lo que pide. Justamente por eso. Aprovechando las múltiples oportunidades que existen y suelen ser gratis o muy baratas en muchas municipalidades. Hay muchas municipalidades en Santiago de Chile que ofrecen muchas actividades para adulto mayor. En pocas palabras, mirando el vaso medio lleno y no medio vacío. Disfruto mi legado al mundo y un legado que puede ser muy entretenido. A los viejos les gusta dar buenos consejos para consolarse de no poder dar malos ejemplos, decía François de Rochefoucauld. ¿No? Qué cierto es eso, ¿eh? Qué cierto es eso. Y otra dice, la razón por la cual los abuelos y nietos se llevan tan bien es porque tienen un enemigo en común. Esta frase está atribuida, no está probado que sea de él, de un psiquiatra alemán, Otto F. Kemper. No lo vamos a leer, pero la verdad es que es eso. Los abuelos y los nietos empatizan porque los abuelos no tienen la obligación de educarlos ni de retarlos, y sino al contrario, de jugar con ellos. La relación entre abuelo y nietos es increíble, cuando es buena, es increíble. La espiritualidad. Si bien es cierto que las personas mayores actualmente, por su época de nacimiento, tienen más cercanía aquí en Chile a la vida espiritual y a la preocupación por lo religioso, suele ser un tema de importancia para ellas. Según una encuesta Ipsos, el 68% de los ancianos es creyente. Hoy las búsquedas de espiritualidad son muy variadas y no necesariamente siempre apuntan a lo religioso, especialmente entre los adultos. Los mayores, la tercera edad, por lo general son religiosos. También es frecuente que algunos alejados vuelvan los ojos a la esperanza de la trascendencia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Para no sentir que se quedan afuera de algo grande? ¿Porque la sabiduría de los años les dio una nueva mirada de las cosas? ¿Porque no quieren volver a la nada de la cual salimos? Es difícil saberlo y emitir juicios, pero eso, por tanto, dejémoslo en las manos del amor de Dios. ¿Por qué tienen esta inquietud? Bueno, cada uno tendrá sus causas y Dios sabrá cuáles son y Dios las entenderá. Trascendencia. Independiente de las motivaciones que hablamos recién en la diapositiva anterior y otras más que por tiempo no puedo mencionar, cuesta no preocuparse por tres posibilidades. Primero, cabe la posibilidad que después de esta vida no haya nada. A fin de cuentas, la fe es una convicción, no es una certeza. Si tuviéramos certeza de algo, no tendríamos fe, tendríamos conocimiento. Es muy distinto. Que si las convicciones religiosas apuntan a una futura realidad, ¿la merecen ello? Si hay otra vida más allá de esta,
en la que se premia o castiga lo realizado en ella, ¿qué pasará conmigo? ¿Seré merecedor de un premio o un castigo? Descubriendo la trascendencia. Entre los temas, estos tres temas que vimos recién cobran mayor peso cuando se siente la muerte como algo cierto, como algo de fecha de ocurrencia ya no tan lejana. ¿Cuántos años me pueden quedar? ¿10, 15, 20? No sabemos. No es raro redescubrir la espiritualidad en este contexto. Pero no solamente la tercera edad, cuidado, sino también ante enfermedades y otras situaciones difíciles. Gente que es mucho más joven, que ante una enfermedad, bueno, vuelve los ojos a la espiritualidad. La sabiduría de los años ayuda a muchos, pero en algunos casos hay que estar muy alertas y preparados. ¿Para qué? Para acompañar, escuchar, aconsejar y guiar a quien está angustiado. Eso como coaches, no lo olviden. Estos son los grandes problemas que tienen los ancianos. Necesitan compañía, escucha, consejo y guía. Porque muchas veces están angustiados, tienen miedos, miedos razonables. ¿Qué pasará conmigo? ¿De qué moriré? ¿Tengo una enfermedad? ¿Estoy mal de plata? ¿Y también para qué? Para disfrutar del tesoro de sabiduría y experiencia de vida que una gran cantidad de gente mayor ha juntado y que quiere regalarlo. Ellos quieren transmitir su sabiduría. Hablar con ellos, escuchar sus historias y enseñanzas no solo los hace felices a ellos, sino que también regalan la sabiduría acrisolada en años de vivencias, que nos darán una mirada diferente a la que nosotros tenemos y que enriquecerá nuestra perspectiva de vida. De ese modo, ellos vivirán en nosotros por medio de su legado. Y así, en su momento, nosotros enriqueceremos esa sabiduría cuando la sumemos a la nuestra. ¿Para qué? Para regalarla a quienes vengan detrás. Así dejaremos huellas, no solo en la arena. Fin del camino en esta vida. Para este momento nacimos y vivimos, y por eso todo adquiere sentido. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Fin del camino en esta vida. Desmitifiquemos la muerte más allá de lo observable. Primero, no es un castigo. Segundo, no es un premio. Entonces, ¿qué es la muerte? Simplemente un proceso natural de todo ser vivo. Eso es la muerte. No es ni un castigo ni un premio. La materia inerte no muere, se destruye o la destruye en algunos casos. Es decir, desde el universo hasta un vaso de agua, pasando por un palacio, tarde o temprano todo eso dejará de existir. Los actuales estudios científicos concluyen que todo está llamado a acabarse un día, incluso el universo. El universo se está expandiendo y se sabe que dentro de unos no sé cuántos miles de millones de años va a empezar a contraerse para volver al núcleo inicial. O sea, todo se va a acabar. Entonces, ¿cómo trascendemos? Aclaremos el concepto de trascender. Trascendencia viene, que también se puede escribir con N, transcendencia, eh, viene en latín trascenditia, que la primera sección no nos interesa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí las dos siguientes, resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Y la tercera, que es de orden filosófico, aquello que está más allá de los límites naturales. Eso es la trascendencia. Aquello que está más allá de los límites naturales. Desde mi punto de vista, de tres formas, no incompatibles entre sí. Primero que nada, por nuestra huella genética y de enseñanzas de vida que legamos a nuestros descendientes más cercanos. Ahí estamos trascendiendo. Por el bien o el mal que hicimos en esta vida. Ese es un legado que nos llevaremos. Lo que dirán de nosotros. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Cómo nos recordará la historia? ¿Cómo nos recordarán nuestros descendientes? Y para mi gusto, ¿verdad? La forma más importante de todas, por la esperanza de eternidad que nos ofrece el Señor, acabado el curso de nuestra existencia corporal. Es decir, no nos morimos del todo. Se muere el cuerpo, pero no esa identidad del alma, que en el fondo somos nosotros mismos. Y esto está más allá de los límites naturales. Y los invito a leer este poema que es maravilloso, de Francisco de Quevedo y Villegas, un poeta del siglo XVI, o XV, perdón. Falta la última estrofa que se va a poner al final. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare al blanco día. Y podrá desatar esta alma mía,
ora su afán ansioso lisonjera, mas no de otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma que en todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Y prepárense para la estrofa final, que es una maravilla. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Antes de terminar, algunas propuestas más. Voy a pasar rápidamente por 3 diapositivas. Ya las han visto ustedes, ¿verdad? Aquí está Francisca Brito, que va a exponer inmediatamente después de mí. Tenemos aquí a Cristian, ¿verdad? Que está acompañándonos, guiando todo este proceso técnico, lo está haciendo con gran sabiduría y con gran cariño. Eh, También coaching. Bueno, y aquí está su seguro servidor. Eh, ¿Por qué trae estas ideas? Porque si ustedes quieren hacer las mismas cosas que nosotros estamos haciendo, bueno, están invitados a sumarse a la escuela Piensa Positivo para ser coaches y empezar también una mirada nueva desde el mundo. Yo me incorporé hace un par de años y la verdad es cosa que me sentí muy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Volvemos a nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido un aporte para ustedes. Gracias a ti, José Luis. Felicitarte primero que todo en este viaje. Me atrevo a dar mi opinión primero. Fue un viaje bonito de toda la vida, ligado a la espiritualidad y con tu estilo literario que reconocemos en ti como profesor de castellano que has sido durante mucho tiempo en tu vida. Y se nota esa, ese talento tuyo en la literatura. Te agradezco, fue un bonito viaje, me sentí reconocido en muchos puntos y en algunos que me faltan por vivir. Y aquí los invito a los que están presentes a dar una opinión acerca de la presentación de José Luis, a Una felicitarlo, a pregunta, hacerle algunas una consultas. pregunta, una inquietud, algo que no les quedó claro. Correcto, Lo que ustedes abierto los quieran. micrófonos. Por mi parte, yo pienso Claro. que fue muy bonito el camino, muy bonito lo que lo enseñó el profesor José Luis nomás, y, oye, ¿no? y darme cuenta que sí, tienes mucha razón en el aspecto que si uno no le inculca a los niños la fe o una esperanza, no está, no la vive, no vive lo que es el acompañar a las personas, el tener el respeto a las personas y me gustó mucho, te felicito, es muy bonito lo que dijiste en toda la presentación. Muchas gracias. Te completo algo que tú dijiste. Miren, la fe es eso, es fe, es una apuesta al vacío. Y caben 2 posibilidades. Que Dios no exista. Existe la posibilidad, que no exista. O la otra posibilidad, que es la que yo creo férreamente, que sí existe Dios. Y uno puede ser feliz desde esas 2 perspectivas. Pero la pregunta es, llegado al final del camino, si Dios no existe, no pasa nada, no me voy a enterar porque Dios no existe. No voy a saber que Dios no existe. Pero si Dios existe, por Dios que habré ganado todo lo que hice en este mundo. ¿Entiendes? Es una buena apuesta, en otras palabras. Y digo yo como católico y como religioso dentro de la Iglesia Católica, diácono permanente, eh, lo vivo a cada rato, lo vivo a cada rato, con muchas personas distintas, en muchos contextos. Ada tiene la mano levantada. Así es, Ada. Estás muteada, Ada. Quería felicitar a José Luis por su brillante exposición, por la manera como la ha conducido, por ese viaje tan, en el cual nos hemos sentido identificados unos más que otros por la edad, por la experiencia. Yo creo que el mejor legado que se le puede dejar a los hijos es
que ellos sean autónomos y responsables de sí mismos y de sus decisiones, ¿no? Que sean absolutamente independientes. Y lo que también me gustó mucho es cuando habla del adulto mayor, que es una etapa en la que yo me encuentro, y esa sabiduría que es el legado que se deja a las personas, ¿no? Como coaches, como guías, y la importancia de la fe, ¿no? En todo este recorrido. Bueno, yo, Brillante, yo también, yo también muy, estoy de la tercera edad, así que sí, tengo 64 años, así que y en es, cuanto, y en cuanto cumplí los 64 años, lo primero que hice fue ponerme la cola para la tercera edad, en los supermercados. sí. No, y ahora, digamos, bueno, depende cómo llegue cada uno, pero cada día se alarga también más la esperanza de vida, ¿no? Eh, o sea, no lucimos quizás como los adultos mayores de otras épocas, ¿no? A veces no nos vemos como un adulto mayor. Eh, y bueno, y eso es interesante, ¿no? Porque eso le permite a uno tener otra mirada y disfrutar de esa etapa, ¿no? Sobre todo eso. Y dejar un legado, ¿no? Eso es. Y trascender, como dices tú. Así que te felicito, es espectacular, me encantó. Muchas Sencillamente, gracias. Nada, muy amable de tu parte. Me no. alegro que te haya servido. Me alegro que te haya... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, buenas tardes. Adelante, Yesenia. Ay, sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente bien. Escuchamos, Yesenia. Eh, Bueno, sí, me gustó la presentación, me sentí identificada en la de los niños, como tengo un niño pequeño, identificada en que como madre cometía errores, en darle mucho gusto en ese aspecto. Y sí, también me siento identificada en lo que tiene que ver en el aspecto de la fe. Yo igual soy católica y estoy llevando también a mi hijo en lo mismo. Y para que vaya aprendiendo más cosas sobre eso. Bueno, yo igual soy muy creyente, entonces le voy enseñando, enseñándole también a orar, lo que tiene que ver en ese aspecto. Yo lo encuentro muy bonito. Muchas gracias. Fíjate, me acordaste de un episodio, de una anécdota. Este año me llegaron un día 4 hermanos de parroquia y ninguno estaba bautizado y querían bautizarse. Porque papá no era católico, tenía otra espiritualidad y prefirieron no bautizarlos para no pelear papá y mamá. La mamá sí era católica. Y los 4 hermanos se prepararon para su bautismo. Cuando son adultos se le da también la confirmación y la primera comunión. Y el papá se portó como un caballero en misa, estaba feliz que sus hijos se bautizaran. ¿Y qué fue lo que los motivó? Que el hermano mayor se iba a Japón, a trabajar a Japón. Entonces no quería irse sin bautismo. Y dijo que se quería bautizar y los 3 hermanos se sumaron, 2 hombres y 2 mujeres. Y también el año pasado bauticé varios adultos. ¿Por qué? Porque los papás pensaban eso. Pensaban que cuando sea grande elija, sí, elige. Pero después todo más complicado. Sí. No, yo a mi ¿Alguna hijo pregunta? ¿Sí? no, yo a mi hijo le estoy en el proceso para que se pueda bautizar y su primera comunión. Qué bonito. ¿Qué edad tiene? Tiene 9 años. 9 años, sí. A esa edad se hacen las dos cosas juntas. Sí, se hacen las dos cosas juntas. Gracias. No sé si alguien quiere algún comentario. ¿Algún alcance? Recuerden que estas clases serán subidas a YouTube. Vamos a avisar cuando lo hagamos. Mónica Sí. creo que quiere comentar. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, hola Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy quiero darle las gracias a José Luis. El tema muy interesante. Lo que pasa que cuando uno es joven, ve lejana esa parte. Entonces, uno no se da cuenta en qué momento ya llega, que tiene importancia esos años dorados que se habla de los años dorados, que de repente la gente dice, ¿dorados de qué? La verdad es que hay que saber entender de qué se trata, porque la verdad es que años dorados de experiencia, de vida, de tus vivencias,
te abarca muchas cosas. ¿sí? Y te digo, ¿sabes? Entonces, ¿ah? Ese gozar de la vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Disfrutar de tus nietos. Hacer lo que Claro, te da la gana. No tienes jefe. así. Y es genial. Y tus hijos, cuando son buenos hijos, se preocupan por ti. Entonces, Sí, a mí me gusta, bueno, yo me crié con una disciplina también y mantengo en disciplina a mis nietos también. Los papás un poco desordenados, pero los mantengo en disciplina. Más que mal, uno le enseña. sí, Les enseño en las noches a orarle a Dios y dar las gracias y que su ángel siempre va a estar con ellos. sí, es absolutamente cierto. En la imagen del ángel Claro, de la porque guarda que está, parece cuento de niños y es una realidad. sí, Parece, y les parece cuento gusta, de niños y es una realidad. Sí, sí, pues y les gusta que yo les lea y hagamos la oración cuando yo lo voy a ver. Entonces, les gusta que yo les ore y orar, yo lo hago orar a cada uno, que les dé la oración a Dios con las gracias por todo lo que han hecho durante todo el día. Entonces, es tan importante, te digo yo, guiar a los nietos también, po. Aparte de ya uno ya crió a los hijos, ahora vienen los nietos. y como decía la Entonces, filosofía, la complicidad entre abuelo y nieto es realmente eh, increíble. Yo lo vi con mis hijas y mi suegra. Adoraban a su abu, la iban a ¿eh? ver, y no solamente ella, sino todos sus primos. Pero salían con ella, paseaban, comían, la escuchaban, veían tenis con ella, las carreras de caballo, le gustaban las carreras de auto y el tenis y el fútbol. Y se ponían el fútbol ahí todos juntas, y todo. Pero es una complicidad única, única. Y con mi nieto también, yo lo buscar todos los días al colegio, que es más alto que yo, ¿no? Tiene 15 años, Coño. y nos venimos conversando. Y un día mi hija le preguntó, pero ¿de dónde sacas todas esas cosas que sabes? Y le respondió, bueno, mi abuelo me habla y yo escucho. Sí, pues, y es tan importante guiar a un nieto o a una nieta en sus caminos, Y porque una uno cosa tiene la que, experiencia para poder hacerlo. exactamente, y un Y yo consejo para creo, todos. Sí, y yo creo que hay que dar gracias a Dios que uno ya puede llegar mucho más allá de la edad que tiene, porque mm, antiguamente la gente moría joven. y mucho por accidente, de hecho. Era la principal causa de defunción. Y un Sí, consejo, cuando los abuelos o los papás o tíos, quien quiera que sea, hablen de Dios, hablen del Dios amor, no sí, el pues. Dios castigador que no existe. No, pues no hay No Dios existe castigador. ese Dios No, castigador, es un Dios que solo perdona y ama. Y no echa a nadie fuera, uno se queda fuera, uno opta por quedarse fuera. Es la opción de uno que Dios la respeta. Dios sí, respeta la opción. ¿No te gustó sí, la oferta? Vale, no hay problema, tranquilo. De la nada sí, saliste, de la nada volviste. y referente a la última parte de del, del curso de hoy, tú hablas del cambio. Lo que pasa es que uno es un cambio, ¿ya? Más que muerte, es un cambio que tiene uno en la vida, En la vida porque uno viene de energía del cielo y se va al cielo, pero es vuelve el a él. soplo de Dios en el alma, que es Sí, revisan el Génesis, dice que sopló, o sea, nos el so puso algo de él en nosotros. Y eso que es de él lo rescata el sí, día que pues, partimos. eso es lo que se va a donde Dios, Porque es de viene él. de Dios y va donde Dios. Y lo que es de No la es tierra se queda un acá. proceso, ¿ah? Y lo que es de la tierra se queda acá. Sí, por lo de la tierra, sí, la carcasa que uno tiene durante todos estos años, esas queda acá, pero lo que es de Dios es de Dios. Entonces, y todos nosotros pertenecemos al área de Dios. Totalmente. Entonces, es tan importante, te digo yo, este tema porque no todos se hablan y que puedan entender, porque la verdad es que hay que entender, porque la vida es simple,
Uno complica la existencia de repente, pero la vida es simple. Los niños son simples. Uno los complica a los niños de repente, Bueno, la porque esa es sociedad la también, verdad. la sociedad aporta mucho en eso, ¿sí? Sí, pero Especialmente cuando todo son depende, mira, adolescentes, por Dios que le da alternativas. sí, José Luis, yo creo que, mira, una de las cosas que eh, todo parte del hogar, En gran porque parte, hay una etapa en que ya los hijos hacen su vida autónoma y hay que darles esa autonomía. Uno no puede ser sí, papá así con los hijos bajo el ala de la gallina, porque los hijos tienen que volar con sus propias alas, equivocarse, como justa- nos equivocamos nosotros, justamente, para que aprendan sí, como aprendemos nosotros. El papá sí, y es, sobreprotector, la mamá sobreprotegedora, lo único que va a sacar es un figurato que no va a salir de la casa del niño. sí, yo cuando ¿Sí? vienen mis nietos aquí, yo les enseño a cada uno qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que hacen, cómo desarrollar su personalidad, porque la verdad es que están hechos los niños de hoy día como una burbuja. No pasan del Nintendo, el computador, el celular, los juegos, entonces es un mundo totalmente aparte de lo que uno ha vivido anteriormente. Sí. Entonces, todo eso, toda la tecnología lo ha envenenado en el fondo, Pero pero también le también soluciona ahora, muchas cosas. sí, Esto cuando nosotros éramos jóvenes, esto era ciencia ficción. Esto estaba en las películas de, no sé, de 2001 dice el espacio y cosas. Tener en un bolsillo un teléfono, una computadora, una calculadora, un sistema de comunicación, acceso a toda la información del mundo. O sea, esto era sí, ciencia ficción. Y lo que verán nuestros hijos y nietos. Ojalá que vean cosas buenas. Pero el mundo cambia, eso, pero el ser humano no cambia. Sigue viviendo. sí, Mónica, muchas gracias por tu aporte y por tu agradecimiento a la clase de José Luis, que yo creo sí, que es como un manual del principio de la vida y hasta el final, como para sí, llevarla con sí, espiritualidad. Yo vería otra vez la clase de José Luis en YouTube y la analizaría parte por parte, porque me encantó. Tiene muchos detalles, muchos consejos a sí, través de cómo uno puede mucho, vivir la mucho, vida mucho, con espiritualidad. Gracias. Y Quiero sí, comentarles algo, que a las 8:30 tenemos una clase con Francisca Brito, programación neurolingüística aplicada. Esta sala se cerrará. Nos vamos a conectar unos minutitos antes con la profesora para ver unos asuntos técnicos y volvemos. Ustedes mismos están invitados a las 8:30 para volver a conectarse. Así es que gracias por sus felicitaciones a José Luis, por sus opiniones. Bueno, y principalmente gracias a José Luis por esta gran clase magistral que nos diste de cómo vivir espiritualmente en todas las etapas de la vida, como era el nombre de tu clase. Agradecido a cada uno de los que están aquí y espero que la hayan disfrutado. José Luis, agradecerte nuevamente. Y gracias. como siempre es costumbre, fotito, los que puedan abrir sus cámaras, por favor, para la foto y finalizar el taller de José Luis. Gracias por todas las opiniones y los aportes, siempre son necesarios para cada uno. Ahí está abriendo su cámara Rosita, Lorena, muchas gracias. Sole a lo mejor no tiene la posibilidad de abrirla ahora, pero todos con una sonrisa para despedir el taller maravilloso de José Luis. Nuevamente, muchas gracias, Gracias. José Luis. A ustedes Ahí va muchas el gracias. saludo. Fotito, 1, 2, 3. Muchas gracias a cada uno. Los que puedan, conéctense a la clase de Francisca, se las recomiendo. Va a dar técnicas de programación neurolingüística aplicada que se pueden llevar de aquí para siempre para programar esa mente que a veces es un poquito porfiada hacia lo positivo. Así es que nos vemos en unos minutitos más. Muchas gracias. No se pierdan. Nos vemos. Yo chao, me Chao, Eso, despido, sí, chao. Cristian, porque tengo otros temas eso, sí- que atender. Que Los que estén muy eso puedan, bien. por favor, significa, gracias, conéctense. Nos Francisca lo vemos. está chao. esperando. Chao, chao. esto significa con este mismo link, ¿verdad? El mismo link. Ahí voy a Y en mandar los ocho, mensajes por el en grupo, no ocho se preocupen. minutos, en 8 minutos, Exactamente el mismo link a las 8:30. Nos vemos. 8 minutos más. Así es.